Las promesas de López cuando asumió la presidencia de la República de no robar, no mentir y no traicionar, así como el dar bienestar al pueblo de México, acabar con la pobreza y proporcionar salud eficiente, no han sido cumplidas. Al contrario, el gobierno de López en general ha sido un rotundo fracaso, pues hizo tres obras faraónicas como el Tren Maya, que ha costado el ecocidio de más de 4 o 5 millones de árboles, que ha cegado los manantiales, que ha gastado más del triple que había presupuestado. En el caso de Dos Bocas, en Tabasco, este armatoste de fierro lo compró como chatarra a los gringos y tampoco ha producido ni una gota de petróleo. Al contrario, se inunda todos los años. En el caso del AIFA, que era una base militar y que nada más la amplió, tampoco sirve para vuelos internacionales. Está utilizando como carga. Y por lo que hace al aeropuerto de Texcoco, que era un aeropuerto de primer nivel, resulta que lo cancela y queda endeudado con todos los créditos que había que pagar a los empresarios, a los constructores, etcétera. Total, que salió más caro el caldo que las albóndigas. Y en el caso de la pobreza, lo único que ha hecho López es hacer más pobres, porque les da una dádiva a los adultos mayores y además apoyos a los estudiantes en becas, a los discapacitados. Pero la realidad es que la pobreza en México es lacerante. Por todos lados se ven deambular personas pidiendo una dádiva, una limosna, en todas las ciudades del país. Y por lo que hace a la salud, pues también fue otro fracaso, porque tuvo que contratar con el dictador cubano 500 médicos, que supuestamente porque eran la quinta maravilla, y hasta la fecha ni siquiera sabemos el resultado o el fin de estas personas. Y la última es que las fallas estructurales de los edificios del IMSS han colapsado ya y han provocado accidentes muy graves, además de la falta de medicamentos para el cáncer, para el VIH, etcétera, y además la falta de eficiencia del personal del IMSS para atender de manera humana y diligente a todos los derechohabientes. Y se da el caso de que en Quintana Roo un elevador se atascó porque quedó prensada una niña de 6 años. Y en el caso de Guadalajara, eso hace 4 o 5 días, también quedó atascado otro elevador en el IMSS. Tuvieron que sacarlas por un agujero que hizo el mismo elevador que cayó de un segundo piso. Y es una muestra palpable de que López es un mentiroso, como lo acredito con este video. ¿Cómo se avanza en el programa de IMSS Bienestar? ¿Cómo vamos avanzando hasta lograr el propósito de tener un sistema de salud pública de primer orden, es decir, de calidad, universal para todos los mexicanos, garantizar el derecho a la salud y gratuito, no solo en cuanto a ciertas intervenciones quirúrgicas o a consultas
consultas o al llamado cuadro básico de medicamentos, sino todo lo que tiene que ver con la salud, que es un derecho, no es un privilegio. Bueno, no obstante, esas declaraciones de López resultan mentirosas y además populistas, porque la realidad es que los servicios del IMSS son totalmente deficientes. Hay pacientes que tienen gasas en la caja torácica porque se les olvidó, instrumental quirúrgico también. A otros los han dejado ciegos. En el caso de mi padre, que en paz descanse, el médico que lo estaba operando de unas cataratas, lo dejó ciego, que porque se movió y se le desprendió la retina. Y así de esa gravedad son las fallas del IMSS. Además, López se comprometió a que iba a dar salud mejor que la de Dinamarca, y luego volvió a comprometerse que iba a ser mejor que la de Dinamarca. Y el derecho a la salud es un derecho constitucional consagrado en el artículo 4 de la misma. Y ese derecho a la salud ni es gratuito ni es obligatorio por parte del gobierno de México, pues cometió otro grave desacierto, pues sus programas del bienestar, entre los que se encontraban el INSABI, lo desapareció hace aproximadamente un mes. Y lo que sucedió es que todos los servicios que daba el INSABI, que eran pésimos, que no tenían abasto de medicamentos, va a asumirlos el IMSS. Ahora se llama IMSS Bienestar. Y entonces las deficiencias en el servicio a los pacientes, así como la calidad de las intervenciones quirúrgicas, etcétera, está peor, porque el problema de la salud es un problema urgente, de extrema necesidad. Los medicamentos para el cáncer, para el VIH, por ejemplo, escasean, son cíclicos, a veces hay, a veces no hay, ni siquiera para instrumental quirúrgico, inclusive para gasas, para otro tipo de insumos que también son necesarios, indispensables. Y el agua que derramó el vaso se dio cuando un elevador en Quintana Roo se atascó y aplastó a una niña de 6 años en el IMSS, por ineficiencia, por irresponsabilidad del gobierno federal de no darle mantenimiento a los edificios. Y hace 2-3 días en la clínica del IMSS en Guadalajara volvió a suceder lo mismo. Se cae un elevador al primer piso o al segundo piso y quedan atrapadas 8 personas que las bajaron por el agujero que el mismo elevador dejó. Y así se demuestra con este video. Estoy en el Hospital 46 del IMSS Guadalajara. Un elevador se cayó y se abrió un piso. Les adjunto los videos. Tuvieron que sacar a los pacientes algunos por el agujero y otros por el elevador por las puertas. El joven dijo que al personal del hospital se le prohibió que difundiera videos o imágenes del incidente con el fin de no evidenciar lo mal que están las instalaciones. Tras la falta en el elevador, los pacientes tuvieron que bajar 9 pisos por las escaleras, ya que no hay elevadores que funcionen en el hospital. En otro video compartido se muestra la manera en que fueron rescatadas las personas atrapadas. La caída del elevador provocó una... Bueno, con estos videos el fin es demostrar la ineficiencia de López, el fracaso de López en el gobierno del país, y además que fue
un rajón que no cumplió con acabar con la pobreza, ni siquiera dio salud eficiente y de calidad, porque todo el dinero de la nación lo ha utilizado para favorecer a sus hijos, para dar contratos a amigos de sus hijos sin estar concursados. Otro tipo de contratos al ejército mexicano, por eso lo tiene contento por los ríos de dineros que fluyen, y eso es nada más para los altos mandos. Por eso la mayoría de la tropa está descontenta por la discriminación que está haciendo López, y porque además está atentando contra la dignidad de toda la tropa, porque los soldados o el ejército mexicano es el responsable de salvaguardar la soberanía nacional, y López los está utilizando como empleados de él. 500 soldados que cuidan el Palacio Nacional, o sea que lo cuidan a él. Soldados que se utiliza para dar seguridad, que no existe tal seguridad. Está el ejemplo de Michoacán. La Guardia Nacional, que tampoco sirve para nada porque la delincuencia está desatada. Ya algunas declaraciones de los norteamericanos hablan de que el país está en manos de dos bandas de narcotraficantes, Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana, y que además el fentanilo sigue fluyendo hacia Estados Unidos, y López de manera cobarde dice que no es cierto, que los chinos son los que mandan el fentanilo. En fin, que López ha sido un verdadero fraude. Y para ejemplificar un poco más que es un fraude, me permito etimológicamente describir qué es un fraude. Es el que engaña a una persona mediante maquinaciones o engaño para obtener un beneficio o un lucro. Por eso yo califico a López como un presidente fraudulento y además farsante. Muchas gracias.